talento estudiantil, desarrolla tu liderazgo, exprésate y explora tu potencial en arte y cultura, deportes, compromiso social y voluntariado, liderazgo estudiantil. Un programa diseñado para mantener tu vida en balance, porque buscas prepararte para tener éxito en la vida y también para vivirla. Oasis Intec. Bienvenidos a la ventana cultural del mes del teatro 2023 y tengo a un invitado que representa muy bien el teatro en República Dominicana. Él es un director, coreógrafo, actor. Se trata de Orestes Amador. Orestes, bienvenido. ¿Cómo estás? Qué bien. Qué bueno que aceptas la invitación a compartir con nosotros. Claro. Vamos a exprimirte y a sacarte el jugo porque te voy a hacer muchas preguntas. Si tú supieras que ahí no tengo jugo. Estoy como los acumuladores que tienen ácido. Por eso soportan tanto. Pues perfecto. Así que siéntete libre de sacar claro. ese ácido también. Bueno, señores, nosotros conocemos a Orestes, pero Orestes, ¿qué tiempo tú tienes en el arte? Estás hace poco celebrándolo. Sí, justamente 45 años y meses. Casi nada, oh wow. Casi nada. ¿Lo cumpliste entonces en el año anterior? Los 45. Sí. Exactamente. En junio lo celebré. No me acuerdo bien el día ni el mes cuando empecé, pero sí sé que fue así ese año. ¿Cómo lo celebraste? Mira, lo celebré de una manera interesantísima, ¿no? Fueron muchas coincidencias, porque increíblemente yo soy muy malo para los años y la fecha, y un buen día me dijo mi sobrino: tío, si tú te fuiste en tal año, tú sabes que cuando uno emigra, los que quedan allá siempre viven más pendientes de las cosas y de los recuerdos que a veces uno mismo, porque uno va como que trabajando y corriendo en el mundo para sostenerse o para lo que sea, ¿no? Me dice: yo creo que tú cumples con él, porque yo tenía tal edad y yo iba contigo y tú me llevabas a la radio, tú me llevabas a los ensayos, y empecé yo a sacar cuenta indagando, y resulta ser que sí, que tenía 45 años. No es porque yo sea tan viejo, lo que tengo son 60 años, pero yo empecé muy jovencito. Lo que sí me acuerdo que a los 9 años sí me subí por primera vez arriba de un escenario. Eso te iba a preguntar. Con profesionales. ¿Cómo iniciaste? Sí, yo inicié justamente con 9 años. ¿Por qué? Porque coincidencialmente al lado de mi casa vivía una gran actriz, músico. Ella era cantante, escritora, era tantas cosas, y en todo era maravillosa. Esa gente que lo tienen como que todo, tenía una cultura increíble. Y entonces yo me crié desde niño, como siempre, el vecino de al lado. Yo era el único niño en ese pedazo hasta que crecieron los otros. Y entonces fui muy mimado por ellos, ¿no? Y entonces ahí yo tenía contacto con muchos artistas que llegaban. Incluso yo me acuerdo que como a los 7 años, empecé a leer yo el Otelo de Shakespeare. Porque yo veía tantos libros y yo decía: ay, ese moreno en ese caballo. Y como muchacho, al fin, ver un animal, una gente, hay un héroe, tal cosa. Y empecé a leerlo, y eso fue lo que creo que me cambió un poco, porque ahí conocí Yago, que ha sido siempre mi personaje preferido. Y también como niño, al estar todo el tiempo con mi abuela, se sentaban todas esas señoras a tomar café a las 2 de la tarde. En Cuba está la tradición de las radionovelas, y yo oía todas las novelas del mundo con ella, tanto universales como novela propiamente cubana, latinoamericana. Pero a los 9 años sí me llevó uno de los amigos de esa vecina mía, que estaba montando una obra. Necesitaban un niño, era una obra muy traumática, era un niño huérfano, tenía muchos traumas. Me llevaron, me empezaron a probar. Yo no entendía muy bien aquello, pero yo le fui dando, y lo primero que hice fue que al hacer con la actriz el casting que me estaban probando, yo de pronto yo me creía aquello, y yo empecé a llorar y decir: no. Y yo: coño, mira, ay, disculpa, mira, el muchachito puede ser. Y a partir de ahí ya empecé con profesionales, siempre empecé yo a trabajar. Tú dices, Orestes, que a ti no te han hecho las escuelas, sino los directores. Exactamente. ¿A qué te refieres? Mira, yo me refiero a que yo
prácticamente fui autodidacta. Yo no me senté nunca en una escuela a estudiar actuación, estudiar 4 años, 5 años, no sé, o en una universidad. Mi escuela siempre fue, como te digo, de que empecé a los 9 años y por estar rodeado de tanta gente grande que tenía que ver con el teatro, eso fue lo que me fue formando a mí, fue formando una cultura. Por ejemplo, yo no tuve la necesidad de ir a una escuela para poder leer Crimen y Castigo, que lo leía a los 12 años, leer libros y cosas y hacer cosas, no sé, de entrar a la radio tan jovencito a hacer programas infantiles, que coincidencialmente Cavada estaba ahí. Claro, yo era mayor que Cavada. Cavada empezó más muchachito que yo. Y no sé, siempre estuve como que ligado en eso. ¿Creaste entonces tu técnica a partir de esa de lo que veía con los directores? De lo que es. Por eso yo siempre digo que el actor debe de tener siempre referentes. Ya sea del que de los que te rodean, o el referente de tal actor de cine o de tal actor de televisión. Para ti es como un referente, y para mí era un referente esos actores, esas actrices que yo veía cerca de mí, y otros que yo veía que eran tan grandes y que se transformaban, que eran capaces de tener aquellas grandes voces, aquellas grandes cosas, que después coincidencialmente sí empecé a coger talleres con esos grandes, que yo para mí eran grandes, y empecé a perfilar mi actuación, pero eran por talleres que hacíamos, o que nos escogían a grupos de jóvenes que teníamos mucho talento, que no habían salido de la escuela, y nos llevaban a donde los grandes maestros. Ese sistema hubo en Cuba en un tiempo, porque yo lo que probablemente estudié fue danza. Danza. Y me era muy aburrido a veces. ¿La danza? Ay, sí. ¿Por qué? Sí, yo empecé en ballet y lo dejé porque dije, qué aburrimiento, ¿qué es esto? Por tu madre. No, esto no es lo mío. No. Y después encontré la danza contemporánea y moderna y folclórica. ¿En qué momento, ahorita vamos a hablar un poquito de danza, pero en qué momento llegas a República Dominicana, bajo cuáles circunstancias y cuáles fueron tus primeros proyectos acá en República Dominicana? Sí, eso fue increíble. Yo llegué a un momento empezó todo lo que es ese periodo especial, como en el 90, 91, 92. Todo se fue poniendo muy turbio, muy raro, muy feo, ¿no? Y entonces yo soy de esa generación que no es que pudiéramos decir que creyéramos aquel sistema, sino que nacimos dentro de ese sistema que había en Cuba, revolucionario, socialista, no sé, que había creado Fidel. Y tú sabes que se preocupaba mucho por lo que era la educación, el deporte, la cultura. Entonces uno creció dentro de eso, uno lo que conoció fue eso, uno se desarrolló dentro de eso, uno tenía oportunidad dentro de eso, y como a veces los artistas no nos detenemos a ver cuestiones políticas, ¿tú me entiendes? Yo nací en el seno de una familia muy comunista, muy revolucionaria, todo, pero yo estaba en mi mundo, yo vivía siempre en mi mundo de arte. Fue un choque muy grande cuando empecé a ver todas las calamidades, ciertas persecuciones en el sentido de la limitación creativa. Si tú hacías un gesto, ya el oficialismo lo veía como que era subversivo. Por ejemplo, tú no podías hacer el gesto de esto, ni podías hacer esto en una hora, porque estaban diciendo que el comandante en jefe. Ya no podías hacer esto porque estaban diciendo que tú lo que estabas era hablando de que matar a Fidel o acabar con el sistema. Esta palabrita no puede ser. En la radio, que yo trabajaba activamente en la radio y la televisión, en la radio y el teatro, en la radio era más crudo. No se podían decir ciertas palabras porque los niños, no podías hablar de bizcocho de chocolate porque no había, entonces eso era para los niños, no sé qué cosa ideológica, no podía. Entonces aquello empezó a convertirse tan sofocante, más que la necesidad económica, que entonces unos amigos míos salieron primero para acá. Aquí ellos llevaron mi currículum a la Universidad del Este, y la Universidad del Este me lo solicitó, y yo vine por un tiempo y empecé ahí en la Universidad del Este a dar clases los sábados, los talleres a los de grupos de danza, de teatro, y hasta el mismo coro sobre danza, teatro, movimiento escénico. Y la UAS, después me llamaron de la UAS, me conoció Miriam Bello, entonces es cuando me lleva para el Palacio de Bellas Artes, para la Escuela Nacional de Danza. Trabajé también con en la Escuela Nacional de Danza empiezas con Miriam Bello, profesor. Como profesor. ¿De qué? Yo daba expresión corporal y actuación. Y un tanto coreografía, ¿no? Y construcción de escénica. ¿Y quién te dice a ti que yo llego y yo me iba para Miami
conozco a Pablo Adila, Henry, todo eso, pero un buen día en casa de teatro, al mes de yo llegar, me presentan a Sonia Silvestre. Yo estaba loco por conocer a Sonia Silvestre y a Maridalia, ¿no? Uh-huh. Y tenía un amigo aquí muy famoso que vive ahora en Estados Unidos, Gonzalo Rubalcaba, y se reunían con José Antonio Rodríguez, todos los que aquí estaban. Y entonces Sonia me dijo, no, tú no te vayas para Miami, tú te quedas aquí porque ya no vas a hacer a ti. Me llevó al programa que tenía con Jackie, y de ahí una gente me vio y me llamaron. Coincidí que estaba haciendo un monólogo con Víctor Pinales, conocí a Giovanni Cruz, y Giovanni Cruz me dijo, estuvo hablando mucho conmigo y me dijo, vete a las 6 de la tarde al teatro que tengo un personaje, porque el actor que lo protagoniza tiene problemas, vamos a ver si tú lo puedes hacer. Y ahí fue que hice Los Diablos, que fue el primer trabajo que yo hice en la Sala Grande del Teatro Nacional. Mira, para eso las coincidencias. Yo salí sin la intención, irme para Miami sin la intención de aquí hacer vida social ni nada, solamente esperar el momento que me dijeran, ya tu pasaje está, uh-huh, y sigues de largo. Y cuando lo hice ya no me pude ir, imagínate. Y vivía, claro, y yo vivía en un apartamento que tenía, un apartamentico Carmen Heredia, que me alquiló, y ahí las conversaciones con Carmen Heredia, y empecé a ampliar el mundo y me gustó porque veíamos una cercanía con Cuba aquí, ¿no? ¿Tu primera obra entonces fueron Los Diablos de Giovanni Cruz? Wow. Y fue la que me abrió, porque ¿qué pasa? Que en la obra estaba realmente las claves de lo que yo era, ese actor danzante. Sí. Y ahí fue que yo conecté con Eduardo Villanueva, ahí, porque era un personaje una obra que tenía que ver con el carnaval. Mi personaje tenía mucha fisicidad. Y entonces, increíblemente, yo le dije a él, bueno, yo voy a hacer el personaje si yo no sé bailar el carnaval dominicano ni cómo se mueve el dominicano en el folclore, porque aunque seamos caribeños no todos se mueven iguales. No sé, me dijo, no, yo te voy a buscar una coreógrafa y maestra. Y entonces llamó a Marilí Gallardo, que yo cuando eso no la conocía. Y ahí nos conocimos y fue mi maestra, mi maestra preferida. 6 meses de una preparación con ella en todos los sentidos, fue maravilloso. Y ya a partir de ahí, no sé, creo que eso fue una escuela no tan solo para yo ser, que la gente me viera y supiera que yo existía, sino que fue la escuela para yo entender un poco la dominicanidad. Y con Marilí, con Giovanni Cruz, que yo considero que es un dramaturgo que se ha preocupado mucho con lo que es la dominicanidad en sus obras. Claro. Empecé a entender lo que era este país, las raíces de este país. Creo que eso fue lo que empezó a metérseme dentro para en mis creaciones yo poder manejarme entre las dos aguas, entre las dos tierras. Después vino El Beso de la Mujer Araña, de ahí ¿El Beso de la Mujer Araña de quién fue? El Beso de la Mujer Araña fue en una famosa temporada que se llamaba Cher, que tú hacías un mes entero. Sí. Entonces trabajábamos de miércoles a domingo, y los domingos hacíamos dobles funciones. Y yo la hice con Osvaldo Báñez, pero la dirigía Kennedy Holguín Veras, okay, un director que existió aquí y se fue. Y ese fue el otro palo también que yo di, que me abrió muchísimo, porque entonces todo el mundo iba a decir, déjame ver el cubano que llegó, que está actuando, que no pude ver en Los Diablos. Entonces también fue medio danzada, supongo. No, fue más en teatro real. Era muy realista. Okay. Escenografía de Lina Hopperman, maravillosa, muy realista, la cárcel, todo. Bueno, había cierto surrealismo en la escenografía, pero nosotros actuábamos muy realistas, okay, muy realistas. ¿Qué es lo que más te gusta de la actuación, Orestes? De la actuación me gusta todo, yo no sé elegir. Pues es que me paso la vida actuando. Tú sabes, hasta en los pasillos yo actúo. Y molestando. No sé, y molestando. Me gusta actuar, molestar. Me gusta actuar eso de llegar y molestar. Chicos, de la actuación me gusta todo. Claro, siempre he tenido un problema y he tenido como que una zona de confort. Porque yo desde muchacho, de la primera obra que yo te decía a los 9 años, de un niño traumatizado, yo no sé, y haber leído Otelo, por eso digo que me cambió un poco la vida. Yo siempre he tenido preferencia. No es preferencia, es que me ponen a hacerlo. Siempre personajes como muy dramáticos, sí, personajes con un fondo muy trágico. Uh-huh. Incluso yo vine a hacer una comedia hace poco, cuando lo hice Toc Toc, sí, claro, en el Teatro Nacional, y después vine a hacer con Irving Alberti el Crédito, que fue de las 2 obras que a mí me han temblado los pies antes de salir de escena, porque siempre me he sentido muy seguro, un poquito de nervio, pero ahí siempre me temblaban los pies cada vez que... Y me sentía como que, Dios mío, yo seré conmigo, la gente se le agradará lo que yo hago, déjame no exagerar, porque estoy trabajando con gente que sí la manejan. Pero nada,
Tú has hecho más danza, has sido más coreógrafo en República Dominicana que director. Una vez estábamos en todas partes conversando sobre eso. Hasta y me en Cuba pareció igual. muy interesante. Hasta en Cuba igual. A mí sí, porque mira, a mí me apasiona ver un bailarín ejecutar. Me apasiona ver los bailarines en un salón, en su proceso de entrenamiento y en el proceso de construcción de una coreografía. Me fascina. Me fascina. Para mí un bailarín es como un cantante de ópera, son de esas cosas especiales que Dios ha tocado. Sí. Porque son gente que se van más allá de lo natural. Son gente que te hacen volar. Imagínate una bailarina montarse en punta, un bailarín hacer esas cargadas, esos saltos tan perfectos, esa suspensión. Tener ese dominio de tú en ese espacio, en cualquier espacio del mundo, o en cualquier espacio abierto dentro de un teatro, tú con tu cuerpo, tú hacerme hasta alucinar. Ir más allá, ¿no? Y no utilizar la voz, no utilizar grandes cosas de esto. Entonces, pero ¿qué pasa? Yo respeto mucho eso y entonces, como eso me ha impactado tanto, yo lo traté de probar y yo no sé, yo sentía que no, yo era más intérprete que técnico, ¿no? Y desgraciadamente en la danza tú puedes ser muy intérprete, pero tienes que tener mucho dominio de la técnica. Uh-huh. Porque la técnica es lo que te hace a ti ser un mejor intérprete. Entonces, a mí me llamaba más la atención desde que estudiaba lo que era componer, crear metáforas. Yo hablaba de metáforas cuando ninguno por ahí, en mi grupo hablaba de eso. Yo utilizaba fragmentos de texto, palabras y hacía mis ejercicios. Y entonces a mí me gustaba más eso. Es lo que más trabajo cuesta, pero parece que a mí me gusta pasar trabajo. Porque entonces me sentía muy, muy bien cuando yo me extraía con una música o con un sonido. No sé, como que utilizar eso, manipular eso que yo veía en una clase que era tan perfecto. Tuviste una gran producción de danza, o sea, hacías mucha danza. Muchísima. Aquí había un fenómeno que, aunque yo no lo viví, me impactó. Sí. Por eso también tengo mi proyecto de movimiento que no viví, pero cuando me llegaba la información de todo lo que ustedes hicieron en danza, cómo se mezclaban también las generaciones. Eso era increíble. ¿Sabes cuántas hiciste? O si me puedes hablar de las primeras o de las que más te gustaron, de tus coreografías. Para hablar cuando yo llegué, hice cosas porque me motivó ver cómo Ballet Roto, el mismo Carlos Haitía con Ballet Concierto, Eduardo Villanueva, estaba también Mundo Poy, que ya estaba como independiente, Marilí por allá con sus creaciones, cómo utilizaban no solamente a bailarines formados de escuela, sino que se contaminaban actores, contaminaban estudiantes de personas que ya pasaban los 20 años de edad, pero que estaban dentro de un salón de clase y tenían esa sensibilidad y entraban en el juego y ellos componían, porque había una falta de bailarines, varones. Sí. Entonces, si tú estudiabas en la escuela de arte dramático o a ti te gustaba la danza y tú entrabas, ibas todos los días a clase, tú tenías la oportunidad. Por ejemplo, en Ballet Roto, cuando nosotros hicimos pasos, ahí estaba Exar Simó. Y danzaba con nosotros y tenía su instrumento en vivo. Aquello era una cosa maravillosa. Estaba Lorraine, que venía de un entrenamiento y aportaba. Es decir, nosotros nos uníamos y había, en un momento de creación era muy contaminado. Sí. Y eso era maravilloso. Sí. Y aquí se tenía mucho como eso. A la falta de varones se utilizaban mucha gente, actores, incluso el difunto Pepito Guerra, Iván García, esa gente trabajaban en producciones de danza, hacían personajes de carácter, ¿no? Hacían presencia. Y eso lo hacía mucho Carlos, lo hacía mucho Eduardo Villanueva. Ahora no tanto, porque ahora sí ya tú encuentras que la escuela tiene muchos varones estudiando y hay muchas escuelas privadas donde hay varones. Pero en esa época era como muy contento. Entonces, al mezclarse tanto
los bailarines con la gente de teatro y a participar como en producciones como la de Giovanni Cruz, en producciones que se hicieron también, que hizo Félix Germán, como Maraxade, creo que fue el Nuevo Teatro. Esa mezcla, no sé, como que había un embrión de lo que era la danza teatro. Yo llego, me encuentro eso y empiezo a trabajar. Me acuerdo que una de las primeras coreografías que yo hago, la hago con Andreina Jiménez, que coge un fragmento de Ofelia, de Máquina Hamlet. Entonces ella tenía una bota en un zapato, en un pie, y la otra una zapatilla de punta con una ponchera de agua, y empezamos a crear algo. Tres Tristes Tigres, donde no tenía música. ¿Quiénes estaban ahí? En Tres Tristes Tigres estaban Andreina, Mari Carmen y Marily Gallardo. Y empezamos a hacer un proceso de montaje maravilloso, y resultó algo increíble. Yo me acuerdo que había tanta musicalidad en sus acciones, había en la sonoridad, porque ellas hablaban y danzaban al mismo tiempo, pero empecé yo a darle un entrenamiento de voz y empezamos a buscar sonoridades, y que dijimos un día, me dice, ¿y la música de esta pieza cuál va a ser? Digo, ustedes la han hecho con su cuerpo y su voz. Vamos a darle valor al silencio, claro, en el espacio. Cómo nos convertimos en irreverentes dentro del silencio. Y a partir de ahí vino Cadáver Exquisito también, que anteriormente yo entré en el grupo en el Centro de Danza Contemporánea, que desapareció, con Andreina Rosa, Ginny Ocaña y yo tuve un momento de mucha creación ahí. Me mezclaba también con Ballet Roto, con Víctor y Mercedita, mis ¿Cadáver grandes Exquisito amigos. con quién fue? Bueno, Cadáver Exquisito yo lo hice con Ginny. Claudio Rivera danzó mucho conmigo en esa época, hijo de Dios, de Claudio y yo hacíamos unos dúos, pero fue muy lindo, porque entonces, a raíz de conocer a Miguel Ramírez, se une conmigo y empieza a crear aquellas máscaras maravillosas de animales, aquella mesa que era también puerta, trabajó aquel espacio. Estaba una muchacha que era cantante de ópera, que ya no vive aquí, Nieve, y Nieve era un personaje que solamente casi que cantaba en el tono operático, decía los textos, y se hablaba, se accionaba, y fue una pieza interesante que la gente me la aplaudió mucho, porque creo que era de las pocas piezas porque en esa época se hacían muchos espectáculos donde eran diferentes piezas en un mismo espectáculo. A veces un bailarín bailaba hasta 5 piezas, ¿no? Pero sin embargo, en este era una obra completa de una noche. Fueron 45 minutos. Y por ahí, no sé, empecé a hacer todas las cosas esas acá. Era un movimiento dancístico teatral muy fructífero. Yo recuerdo, bueno, hablando hace poco contigo y también con Mundo, me di cuenta de una ecuación muy extraña que se daba, porque tú, como coreógrafo, coreografiabas bailarines en una época, y Mundo entonces trabajaba con actores. En un momento como que se lograron una inversión interesantísima. Sí. Tú sabes que eso que tú dices fue una vez alguien me lo dijo, es increíble cómo tú, que venías, que propiamente tienes más, interpretas en el teatro, tú has ido siempre en la búsqueda de bailarines, los has mezclado con gente que no son bailarines, pero tú has ido a buscar. Entonces, Mundo, que viene de la danza, siempre busca gente que son actores, o que son vírgenes en esto de la danza, y estructuran, sí. Era un movimiento muy fértil. Sí, muy fértil. Y donde cada cual estaba enfocado en lo que estaba haciendo. Es decir, no había parecidos. Sí. Todo el mundo tenía desarrollando un estilo diferente. ¿Por qué crees tú, como te dije, mi tipo de teatro, mi versión de movimiento está impactada por esa época que no viví? Fíjate cómo me llega por lo que se dice, casi no hay registro audiovisual. Porque tú hacías falta en esa época. Sin embargo, nací en esa época. Sin embargo, mira cómo me influencia, pero luego desaparece, o sea, se apaga. ¿Por qué crees tú que ocurrió? Sí. A mí me llega solamente el cuento y digo, ¿qué? Que eso se hacía. Sí. Es que no sé, hubo una etapa de transición donde Eduardo Villanueva tuvo que cerrar porque ya no podía sostener ya su espacio. Porque todo el mundo estaba en espacios alquilados.
y la vida se fue complicando, ¿eh? Entonces muchos de los bailarines que sostenían, que eran el centro de esas compañías, tuvieron que dedicarse a otras cosas porque ya se estaba convirtiendo en muy difícil. Porque, por ejemplo, en esa época tú hacías cosas y a veces tú estabas tranquilamente y tú conseguías el dinero dentro de esos picoteos, sí, o de esas presentaciones, porque se hacían muchísimas cosas. Uno estaba constantemente trabajando, haciendo, montando, y tú podías pagar tu casa, tú podías esto, aunque te atrasaras un poco, pero ya después se empezó a poner todo como muy complicado y empezaron a cerrarse muchos espacios. Y gente irse, y gente dedicarse a buscarse un puesto quizás dentro del Estado para poder tener una estabilidad económica. Ya todo el mundo estaba en ese trance y en esa transición, por lo menos cuando yo llegué aquí, que ya no eran ya los mismos jovencitos que habían empezado, ya eran gente ya estructural, estaban gente muy posicionada ya como maestros y como grandes bailarines que habían tenido ya toda una trayectoria. Entonces llega un momento en tu vida en que tú dices sí, pero entonces no encuentras ese sostén económico. Pasamos mucho trabajo porque todavía aún tú no encuentras que haya apoyo. Nosotros estamos muy inestables en un apoyo que venga de una estructura gubernamental verdadera para que tú puedas sostener grupos y tú sostener tus proyectos. Es muy difícil. Todavía no hay una conciencia desde el Estado de lo importante que somos nosotros también los creadores y los grupos, ¿no? Para no entrar en política, pero que es una realidad, ¿no? Y eso hace que se pierda mucha gente, claro, que gente tengan que ir hacia otro camino para poder sostenerse. Y fue muy triste cuando empezamos a ver cerrarse lugares que ya no podían sostenerse, claro, que ya era imposible sostenerlo. Por eso empezaron a desaparecerse las grandes producciones, las producciones teatrales y de danza de la Sala Grande del Teatro Nacional. Cuando yo llegué, señores, en la Sala Grande del Teatro Nacional había muchas producciones de danza, de teatro. La gente asumía el riesgo de abordar, los creadores y los productores asumían el riesgo de abordar también eso, porque acuérdate que increíblemente tú haces una creación y tú te conviertes en el director, el dramaturgo de cierta manera, y también te conviertes en el productor. Claro. Eres tú el que sale a buscar el dinero, y tienes que ocuparte de tantas cosas, ¿no? Ese fenómeno que tú me estás contando, que estamos dialogando, entonces estaba sostenido por el arte independiente. Independiente. Las escuelas se sostenían según el pago de los alumnos que estaban, claro, ahí. Y habían alumnos que pagaban por coger la clase, y además de eso intervenían también en las creaciones, como pasaba en el grupo en el de Eduardo Villanueva, y en muchos, ¿no? Y entonces, no sé, como que fue muy... Y además, si tú vas a ver, los independientes eran los que más lo sufrían, porque tus escuelas no eran tus creaciones eran propias, no eran el ballet que ya estaba estructurado, sí, montar una Cenicienta y donde los niños más chiquitos vienen a hacer pollitos, maripositas, sino, por ejemplo, las producciones de ballet, muchas de ballet concierto en esa época, y muchas también que hacía ballet roto, eran creaciones de ballet propios, creados por sus maestros. Claro. ¿Tú me entiendes? Y por los directores. No era que iban a buscar ya ballet y reproducirlo. Y entonces esa era una competencia osa, digo yo. ¿Tú sabes cuántas coreografías hiciste? ¿Un número aproximado en esa época? Como 20. Oh, rayos. Sí, como 20. Sí, porque, por ejemplo, yo estaba coreografiando con un grupo y danzaba, y con el otro también, y con el otro. A veces yo estaba coreografiando con 3 grupos, con 3 proyectos totalmente diferentes, claro, al mismo tiempo. Sin embargo, cuando conversamos, creo que fue en Edanco que te abordé un poco. Creo que el número de obras teatrales dirigidas por ti son 3. ¿Cierto? 3. Qué cosa. Qué interesante. Pero como actor sí tienes muchísimas. Sí, lo que pasa que... Y también me tuve que alejar un poco de la danza porque siempre he tenido mucho más trabajo en mi vida como actor que como en la danza, ¿no?
Por ejemplo, yo vine a coreografiar hace como 2 años o 3, que la Boan me invitó cuando era directora de la compañía de danza contemporánea. Y es increíble la cantidad de bailarines, hasta de esta misma generación que están ahora, que son amigos míos, que yo los adoro, que yo los quiero, me piden opinión sobre cosas. Y sin embargo no tengo el tiempo para poder dedicarme a eso, ¿no? Porque siempre estoy como que ensayando 2 y 3 horas al mismo tiempo. Yo no entiendo, a veces no tengo ni tiempo para mí. Y a casi todo le digo que sí porque me gusta, ¿no? Y entonces es increíble. Yo creo que yo dirigí La Noche de los Asesinos por necesidad y accidentalmente. Pasó algo extraño que no quisiera ni... Y entonces 3 nos unimos y teníamos que justificar el tiempo, el horario de trabajo. ¿Y qué hacemos? Y digo, hay una obra que se llama La Noche del Asesino, que yo la vi, aquí se presentó hace... vamos a leerla. Un dramaturgo cubano, ¿no? Entonces, ¿qué personaje tú vas a hacer? No, vamos a montarla entre todos. No, entre todos, no. Asume tú. Es que a mí me gusta el personaje del tipo, ¿no? Pero que, bueno... El único que se parece un poco a mí es Wilson. Si Wilson lo dice que si lo hace, entonces yo lo digo. Si no, imagínate. Y Wilson, sí, claro. Sí, entonces me metí con ellos 3 en un proceso de montaje. ¿En qué año fue? ¿Te acuerdas? Eso fue en el 2000 y algo. 8 o 9. Ajá. Porque yo la vi. Sí, me metí en un proceso de montaje con ellos. Y fue una cosa increíble. A veces me conmuevo cuando veo el afiche puesto en mi casa, porque ¿quién iba a decir que, bueno, Wilson y Georgia venían de la Escuela de Arte Dramático, de la etapa en que yo daba clases allá, fueron mis alumnos, nos teníamos un cariño muy grande. Ni Lenny, yo no le di clase nunca, pero sí nos conocíamos de vernos y teníamos amigos comunes. Ahí ya eran compañeros de la compañía. Sí, ya éramos compañeros, los 3, ya nosotros éramos compañeros de la escuela, de la compañía. Pero entonces yo empecé a montar con ellos, pero empezó a surgir como compenetrarnos más y más y más entre nosotros, que yo no entiendo. Nosotros somos como los 4, como una cosa así increíble, y emocionalmente nos involucramos en tanto, y aquello fue como un proyecto bendecido porque recorrió muchos países, y estuve en un tiempo fuera de la compañía independiente. Después cambió la dirección de la compañía, Karina tomó la compañía y entonces formó parte del elenco del repertorio de la compañía. Salió mucho del país. Yo no salía con ellos porque yo mandaba a Mauri y le decía, anda tú con ellos. Claro. Pero bueno, fue muy lindo. Orestes, tú a veces eres como un don gruñón, molestoso, pero cuando haces acting coach o acting de movimiento, eres extremadamente cariñoso. Viejo al fin. O sea, es una cosa y un cuidado. Sí. Y un padre. Le pregunté a otras personas, porque conmigo no lo hiciste, pero sí yo te vi haciéndolo porque estaba en el proceso como asistente de dirección. Y le pregunté a otras personas que tú has dirigido y me dicen, sí, es así. Y yo, ¿qué? Y me dice, sí. Ay, sí. ¿Ese es tu estilo dirigiendo? Sí. Y hasta dando clases. Y a veces me conmueve, le cojo un cariño, y a veces veo y cuido mucho, y en un elenco siempre yo soy como muy protector, como yo no sé, y hay gente que me dicen, una vez yo estaba en una obra y tienen todos sentados, todo el mundo, vamos a hablar los unos de otros. Orestes, digo, pero porque yo dije, ay Dios mío, van a acabarme. Orestes tiene la capacidad de que en los momentos difíciles de los ensayos él sale como con una risa, como una gracia, y nos relaja a todo el mundo. Digo, pero a veces yo vengo deprimido, yo vengo como un gruñón así, y ustedes no se dan cuenta, pero no me relajan a mí, entonces yo sí relajo, entonces pasa eso, ¿no? Yo no sé, es una cosa que me surge, que yo siempre he sido así, siempre, toda una vida, porque mi confianza siempre han sido mi familia más allegada, mis confidentes, mis grandes protectores siempre han sido los compañeros que tengo de elenco.
en ese momento y los que futuros van a ser compañeros de elenco. Eso es increíble. Yo trabajo con la gente y después nos quedamos como amigos. Y después nos seguimos llamando y nos seguimos conversando y nos podemos pasar un mes sin verlo, pero siempre estamos al tanto uno del otro. No sé, es una cosa extrañísima. Pero sí, yo soy muy protector. Qué bien. Para que tú lo sepas. Orestes, Sonny D. Ay, Sonny D. Es tu obra con la que celebras sí, los 45 años de carrera. Exactamente. Sonny D. ¿De dónde vino eso? Yo veía las cosas de Liselo. Me encantaban. Incluso una vez me la acerqué y dije, mira, tu obra es demasiado larga. Hay partes ahí que puedes mocharlas. Porque ya con esto ya me lo dijiste todo y no pongas a Johanna a moverse tanto en ese monólogo porque yo no necesito oírlo, porque la estructura es tan genial que yo quiero más oírlo que ver. Y te lo está diciendo una gente que lo que le gusta es ver a la gente siempre en movimiento, pero la quiero ver tranquila ahí, y creo que era Cenicienta. Y ay, discúlpame, pero te lo dije así, me dijo, ay, pero es que tú me maestro, gracias, pero es que tú me lo estás diciendo de una manera que tengo que oírte, porque es como si mi mamá me hablara. Y de ahí, y después me dijo un día, yo le dije un día, me gustaría un día hacer un texto tuyo y interpretarlo, que yo te dirija. Y yo, no me vas a dirigir porque tú andas por Francia, que tú me vas a dirigir, a no ser que sea por tele, no sé. Y no, está bien, te voy a escribir uno, vamos sentando, y la semana que viene vamos sentándonos a hablar sobre qué lo quiere. Yo no había pensado en los 45 años. Ay, yo no sé, me dijo, me gustaría escribir sobre ti, a ver, háblame. Y me le abrí y le dije cosas a ella hasta íntimas que yo nunca le había dicho a nadie. Yo me abrí con ella, le dije todo. Sí. Ella se fue y un buen día me mandó la fundamentación en qué se estaba inspirando, en Dick, el pintor, que ella miraba mucho surrealista alemán, y que como ella me veía como medio surrealista, Dick le llamaba la atención y le traía la imagen mía, vamos a fundirlo, tal cosa, tal. Y me manda la obra y yo empiezo a buscar el elenco de gente que debíamos. Yo dije, tengo que hacer un elenco donde yo mezcle. Entonces, déjame no celebrar 45 años pensando en hacer un monólogo que yo sea la estrella, o vamos a hacer una obra clásica donde yo vaya a hacer un despliegue, un Hamlet, una cosa de esa, como hacen muchas veces los actores. No, déjame hacer algo diferente, algo nuevo, algo que yo siempre estoy reunido con muchos jóvenes, por eso digo, voy a ser eternamente joven, hay que escuchar mucho a los jóvenes. Y entonces dije, no, ya que me lo escribió una escritora joven, tiene que estar mucha gente. Entonces llamamos a cabo el otro, empecé a juntar generaciones. Tony Almond, que quería actuar conmigo, déjame llamar al negro, a ver qué resulta conmigo aquí, que cante. No, pero no me ponga a cantar mucho, quiero actuar ahí y moverme también en el escenario. María, además, venga usted, no, pero no quiero cantar mucho, no me llame como cantante, llámame como actriz. Sí, pero cántame un momento. Y ahí empezamos, dos directores coincidentemente, digo, déjame llamar, bueno, Ramoncito lo dije, pero déjame llamar a otra gente, a ver, Richardson me dirigió una vez, y yo a Richardson me lo admiro mucho como actor, como todo, y es tan liviano, y no fue tan bien en aquel montaje cuando él me dirigió en un monólogo de Morlat, ven para acá, y Daimé y Patricia, locas, ustedes hasta ahora siempre andamos juntos por ahí, nos estamos hablando, ustedes no decían que querían un día trabajar conmigo, venga para acá, y empecé a llamar gente. Fidel López se volvió como loco, lo sabía desde un principio, y dice, vamos a hacer el escenario así, voy a darme el gusto de hacer lo que hasta ahora yo no he podido hacer, que estaba loco por hacer un escenario inclinado con esto, y ahí salió Sonny D. Y fue maravilloso. Además, ahí me estrené yo como productor a salir a buscar algunos chelitos para poder sostener. Claro. Era aquello. Fue una cosa tan linda, muy lindo. Además fue tan lindo trabajar con María del Mar, que teníamos momentos tan bellos. Con Tony Almond también. Los momentos de ese arte que tiene que tener el actor de escuchar. Y yo lo tuve que hacer, yo me di la oportunidad de hacerlo, y hacerlo en grande con Lubil. Lubil hablaba, porque además yo hacía todos los personajes, tenía que hacer casi todos los personajes, pero yo pedí que fueran otros actores que estuvieran, y ahí apareció la propuesta de que Lubil lo hiciera, y me fascinó haber trabajado
con Luis, porque además yo no quería ser el centro, y eso ya yo he hecho ya bastante, ¿no? Un sonidista, si tú vas a ver, el que menos habla soy yo, que es el homenajeado, sino ellos, disfrutarlos a ellos y que ellos disfrutaran conmigo. Y la mayor satisfacción es que, bueno, que ahora que hacen El Soberano, Sonidí sale nominada como una de las mejores obras, y eso para mí fue maravilloso, que lo tomaran en cuenta, ¿no? Y yo como actor, con Sonidí también, yo dije, entonces el camino se hizo. Fue una celebración completa en ese sentido. Sí, muy linda. Fue un cumpleaños loco. Fue un cumpleaños de esos temáticos. Sí, claro, cumpleaños temáticos. Sonidí fue mi cumpleaños temático. En el 2021 ganas como mejor actor, El Soberano. Ahora, hace poco. Sí. Nos hemos pasado celebrando tu vida, Oreste, porque todos... Todavía no lo registra. No registro el significado. Para mí tiene un significado y con la obra que fue, con Omar y los demás, porque es de Franklin, siempre me hablaba de que tenía esta obra, de que me conoció, siempre me hablaba de este personaje y de otro que tenía en otra obra, y siempre me hablaba de eso, pero yo no le hacía caso hasta que Fausto le dio por hacerla. La obra se tuvo que parar porque se iba a estrenar, y en la misma semana que se iba a estrenar, bueno, ustedes también iban a estrenar, tuvimos que parar todo el mundo, sí, ¿no? Y se paró Bellas Artes y las compañías se pararon, y después de un año y pico, tuvimos que retomarlo otra vez, ¿no? Pero fue muy lindo, y yo pienso que ese Soberano, más que para que alimente mi ego ni nada de eso, es por una promesa que yo tenía con Franklin, y donde yo digo, bueno, el día que él se vaya, porque está muy enfermito, se va a ir con la satisfacción de que se hizo su obra. Yo le interpreté el personaje como me lo quería, y la crítica consideró que mi actuación merecía tener esa estatua, no porque fuera mejor actor que todos los demás que estaban, porque nadie es mejor que actor que nadie, solo que das la suerte en ese momento de que estás haciendo un personaje que se acerca mucho a ti y das el palo, como digo yo. Pero fue muy lindo eso. No seas modesto, que todo. No, tú sabes lo que pasa, es que yo no he tenido nunca la oportunidad de recibir premios. Sí. De estar en lugares así como que y recibir cosas, ¿no? Yo decía, y gracias a Dios que lo dieron de esa manera, porque si yo tengo que, yo no sé cómo yo iba a subir ahí a decir un discurso no, y dar gracias, tantas gracias que hay que dar más gracias que lo que mira, claro, había que dar más gracias que lo que pesa la estatuilla, que pesaba. Entonces yo no sé, porque yo digo, yo no sé recibir premios, yo no sé hacer nada de eso, yo no está en mi cabeza, no sé, y lo agradezco mucho. Además, nunca, yo he pasado tantos años actuando, y yo digo que el mayor premio que yo he tenido en mi vida, y yo lo decía, me decían, pero en entrevistas a veces, Oreste, tú no tienes un Soberano, ¿cómo acrobático? No lo luche, yo no lo lucho. Yo creo que el mayor premio mío es llegar a una tierra desconocida, de donde yo no soy, que me adopten de la manera y me hayan dejado fluir, y que yo esté constantemente en escena, porque para un actor el mayor premio es estar constantemente en escena, que la gente confíe en ti. Claro. Y que tú puedas convocar gente a que te acompañen en una creación, y gente que te llamen para que tú formes parte de su creación. Ese es el premio más grande que puede tener. Claro que sí. Oreste, ¿qué consejo tú le das a los jóvenes, a adultos que quieran hacer del arte su profesión, su estilo de vida? Su estilo de vida. Ay, qué difícil. Déjame no hacer un cliché como lo dicen. Lo puedes hacer. No soporto los clichés. Uno es no creer en ti. Y creo que el teatro el arte te da eso. El arte te da la facilidad de que tú creas en ti, si lo coges en serio. Es como si vas a un psicólogo o coges en serio lo que un médico te dice para curarte de algo. Yo me curé la timidez, tuve más fortaleza interior, descubrí cosas. Si estás dispuesto a descubrir valientemente, a tú nutrirte de cosas, a tú
crearte psicológicamente que tú vas a tener la capacidad de ser un mutante. Que tú crees que no solo es para ti, sino para los demás, que desde tu particularidad vas a tener la capacidad de abrirte hacia muchas gentes y hablarle a mucha gente, conmover. Después de haberte conmovido, si entras en esto, si no, no puedes. Es que no puedes. Y no creerte, porque hay algo que dijo De Niro un día y es verdad. Si crees que a ti nunca te van a sustituir, no entres a esto. Siempre piensa que tú eres sustituible. Te mantiene el ego colocado donde va. Claro, desde luego, uno tiene que tener ese ego cuando tú ves que las cosas van funcionando y tú logras con tu esfuerzo y tu capacidad, logras hacer un buen personaje y que la gente se conmueva y que la gente te abrace y que la gente te agradezca el haber hecho ese personaje porque lo haya disfrutado. Ahí hay un poquito de ego, porque el ego, todos nacemos con ego, hasta el cocinero tiene ego, hasta el del colmado tiene su ego porque piensa que su colmado es el mejor. Lo que pasa es que hay que bajarle un poco y un consejo que doy, que yo estoy viendo y que estoy observando. A veces quieren llegar muy rápido. Uh-huh. A veces quieren entrar de una manera muy violenta y quererse comer el mundo. Y hay que respetar a los que de verdad tú ves que han logrado algo y no creerse mucho uno. Y olvidarse de las estrategias de mercadeo muchas veces. Aquí ahora ya todo el mundo es mamá de algo, mamá del humor, el papá de esto. No, eso es estrategia de mercadeo y sonido. Y a la hora de la verdad son muy pocos los que de verdad te pueden enseñar y te pueden dar. Y estudiar mucho, nutrirse mucho, como yo, leer mucho. Un actor, un creador tiene que tener una formación sólida intelectual, de buenos libros, de películas de verdad, de cosas que te sorprendan y que tú digas, cuando tú leas eso, tú dices, pero yo nunca me imaginé que esto pudiera escribirse ni ser así, de esa manera. Y esas sorpresas son las que lo van nutriendo a uno muchísimo. Bien. Orestes, ¿qué te falta por hacer? Muchas cosas. Pienso. A veces yo no me detengo a ver. Yo voy en la vida como que fluyendo. Uh-huh. Y espero siempre que las cosas me sorprendan. A mí me sorprenden a veces con proyectos. Ahora después mira, esta obra me sorprendió, lo que voy a hacer ahora me sorprendió, la que hice de Omar. Todo son como sorpresas, como que no salgo, muy pocas veces yo salgo a buscar las cosas, aunque las encargue. Okay. Siempre me dejo el espacito de que me sorprendan por algo. Ahora estás sorprendido con una obra que vas a lanzar. Sí, y esperando Odiseo. ¿Tú sabes por qué? Porque es como volver a mi raíz. Es un texto cubano. Cuando tú emigras, que tú sales, tienes que adaptarte y acomodarte hacia donde tú vas. Uh-huh. Tienes que asumir otra lengua, o otro ritmo, uh-huh. Otra manera de analizar las cosas y de expresarlas. Y entonces yo he ido perdiendo como eso. Y llevo aquí casi 30 años. Sí, no 30. Yo llevo 30 años y siempre he tenido que estar interpretando o textos dominicanos o textos internacionales de otros uh-huh. países, pero dentro de una visión dominicana, ¿no? Y entonces dije, no, déjame reencontrarme ahora al cabo de los 60 años. Hice Sonidí, que es una cosa, y ahora déjame encontrarme con mis raíces. Entonces apareció este monólogo maravilloso, comiquísimo por demás,
que me está haciendo pasar mucho trabajo, porque ya yo he perdido un poco esa rítmica cubana. Siendo cubano he perdido, porque ya me he adaptado un poco aquí a ustedes, y a veces entonces estoy haciendo el monólogo, estoy muy emotivo y se me va yendo el cubano y voy entrando entonces en frases y ritmos y expresiones dominicanas. Me dice, esto es cubano. ¿Tu director es cubano? Sí, es cubano. Imagínate. Entonces, crear ese elenco, que mi director sea cubano, el texto es muy cubano, escrito por un cubano, interpretado por un cubano ya contaminado, que entonces divinalísimo. Entonces, la gestualidad y todo, tengo que estar. Me ha costado muchísimo trabajo. ¿Cuándo lo veremos en escena? Lo vamos a ver el próximo 13, 14 y 15 de abril en Casa de Teatro. Y al siguiente fin de semana, la siguiente semana, estoy en Miami. Por eso estoy limpiando tanto el cubano, porque si llego allá me explota. Claro, y más el tema que trata de la inmigración, aunque es una problemática muy interesante, porque es un padre que el hijo no llega, porque el hijo supuestamente se pierde en el mar, se montó en una balsa, eso es lo que se monta, en yolas, ¿no? Y es una cosa muy impactante, porque pasa mucho entre nosotros, entre Cuba, Dominicana, y ahora que tú has oído mucho el lío de barcos, yolas que se han desaparecido en estos últimos meses, gente en el mar, gente que para pasar la frontera de México, como que la vuelta es por México para Nueva York, también fue para los cubanos la vuelta por México para llegar a Miami. Y bueno, estaban todos ligados. Mi hermana, que pasó hace 5 meses, que llegó a Miami, se fue también por ahí por la frontera. En el grupo que ella cruzó la frontera también iban dominicanos, me di cuenta ella. Y entonces como que trata un poco de eso, un hombre en una azotea, un señor de 60 y algo años, una azotea, que le ha hecho su vida ahí con sus palomas, tiene un palomar, y crea todo un mundo que tú te mueres de la risa de las cosas que dice, seria. Por eso dice que es una tragicomedia, pero que es muy chulo, ¿no? Qué bien, Orestes. Allá estaremos y vamos a invitar a toda la comunidad intesiana, además. Sí, vayan para que se diviertan y pasen un buen momento. Y comprueben si de verdad todo esto que yo he dicho es verdad o mentira. Sí, porque hay mucha gente que a veces habla mucho y después no lo ve, pero cuando ustedes me vean van a comprobar que es cierto lo que he dicho y lo que hago. Sí. Orestes, celebramos tu vida. Todo este cumpleaños que ha continuado, no se quedó en el año anterior, sino que ha continuado con celebración, y así seguirá. Una carrera muy fructífera para el teatro, para la danza, para las artes de nuestro país. Muchísimas gracias por a ustedes acompañarnos, y gracias por enriquecer el arte dominicano. Claro, y gracias por enriquecerme el arte dominicano. Bueno, nos vemos luego. Gracias.